tal amigos, hermanos en Cristo? Bienvenidos nuevamente a este momento de clamor, a este momento de oración y de intercesión. Qué bueno que usted nos acompañe en este momento tan importante donde vamos a clamar al Padre de misericordia para que pueda extender su mano sobre la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Qué bueno que usted nos acompañe, qué bueno que esté al lado de su familia y si le fuera posible tomarse de las manos con ellos para involucrarse con nosotros en este tiempo, sería maravilloso. Antes de entrar al momento de intercesión, yo quiero leerle 3 versículos muy importantes que el Señor puso en mi corazón y quiero referirlo a usted al momento donde el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, y quiero referirme al día de la Pascua, al día de la noche donde el pueblo de Israel salió de esa esclavitud, y más específicamente quiero referirme al momento donde Moisés está en presencia de Faraón por última vez y donde le va a declarar o le va a hablar sobre la última plaga que se va a presentar ese mismo día. Usted sabe que esa plaga es la plaga de la muerte del primogénito. Esa es la 10ª plaga, la última plaga que el Señor liberó en el pueblo de Israel y en el pueblo de Egipto. Pero quiero que usted me acompañe para leer 3 versículos importantes sobre esta experiencia. Y voy a hablar en el libro de Éxodo, capítulo 11. Vamos a leer 3 versículos. Yo voy a leer para usted la versión del lenguaje actual, ¿verdad? Que me parece que es una versión un poquito más explícita sobre los hechos que sucedieron en ese momento. El capítulo 11 y versículo 4 dice: una vez más Moisés le dijo al rey, estaba ante la presencia del faraón, y Moisés le dijo de parte de Dios: Dios me manda decir a su majestad que cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y les quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Ni siquiera las primeras crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte. Pero el 6 me parece muy importante. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Pero el 7 es la clave de todo. Y para demostrarles, les dijo Moisés a Faraón, y para demostrarles que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Amén. Moisés lo que le estaba diciendo a Faraón era de que esa noche iba a venir el ángel de la muerte y que se iba a llevar a todo primogénito, desde el más alto, que era el hijo de Faraón, hasta el más pequeño en cuanto a niveles económicos, que era el hijo de la sirvienta de los egipcios. Iba a tomar todo primogénito, incluyendo los primogénitos de las crías y de los ganados, pero le había declarado una palabra muy poderosa a Faraón y le dijo que Dios iba a hacer una diferencia abismal, una diferencia importante entre el pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios. Él le declaró que el Señor no iba a tocar a ni un solo de sus hijos, ni de los hijos mayores ni de los hijos menores. No iba a tocar nada, absolutamente nada del pueblo de Israel. Le dijo que el ángel de la muerte iba a pasar por un lado de Israel y no iba a tocar ni siquiera a una de sus crías. Es más, les dijo que iba a haber tanta paz esa noche que ni siquiera uno de los perros del pueblo de Israel iba a ladrar, que contrasta tanto
a la palabra que le dio a Egipto cuando le dijo que el clamor que se iba a levantar esa noche iba a ser tan grande y tan fuerte que nunca más había sucedido un clamor de esa manera, ni tampoco iba a suceder uno de tal magnitud, porque el clamor iba a ser tan grande esa noche en Israel. Entonces vemos dos contrastes importantes: el clamor de lloro, de queja, de lamento, de angustia, de dolor, de sufrimiento que iba a padecer el pueblo de Egipto esa noche, y la quietud, la paz y el reposo que Dios había decretado sobre el pueblo de Israel esa misma noche. Los dos pueblos estaban en una misma ciudad, los dos pueblos estaban entremezclados. Sin embargo, Dios iba a marcar una gran diferencia, y mientras a unos les iba a desatar el sufrimiento, el dolor, el llanto y la congoja, a otros, que era el pueblo de Israel, le iba a desatar la paz, la quietud y el reposo. Así es que a través de esta palabra yo quiero darte y decretarte una palabra de ánimo en este día y decirte que el Señor va a marcar una diferencia entre sus hijos, entre sus escogidos. Va a marcar una diferencia entre aquellos que Él llamó y que están puestos en su seno de amor. Él va a marcar una diferencia entre estos tiempos. Él va a hacer una gran diferencia entre las personas que no han creído en Él y las personas que, a pesar del dolor, la angustia, el desierto y la aflicción, se han mantenido firmes en medio de esta adversidad. Seguro que sí, por supuesto que sí, verdaderamente que sí. Él está marcando una diferencia, y lo que vengo a decirte de parte de Dios esta mañana es que Él va a preservar, entre sus manos, entre su seno de amor. Él va a preservar debajo de sus alas al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, aquellos que han creído en Él, aquellos que no se han amedrentado, aquellos que no han entrado en temor, aquellos que no han entrado en miedo, aquellos que no han entrado en desesperación y en angustia, sino que va a preservar a aquellos que, a pesar del dolor, que a pesar de la escasez, que a pesar de la aflicción, que a pesar del desierto, todavía se han mantenido firmes en el lugar donde fueron asignados para declarar el nombre de Jesucristo. A ellos va a preservar en esta temporada el Señor. Ahorita ustedes ven cómo la economía se está alterando a nivel mundial, cómo la mortandad se está apoderando de muchas familias, cómo la angustia, el dolor, la desesperación, el miedo y la aflicción se ha apoderado de muchas familias, de muchas naciones, de muchos territorios a nivel mundial. Pero el Señor va a preservar a aquellos que han mantenido su fe, va a preservar a aquellos que han estado parados, clamando con fe, con quietud, en reposo, entendiendo esos tiempos que se están desatando ahora en medio del mundo. A ellos va a preservar a aquellos que, a pesar del dolor y del sufrimiento, no se han angustiado, no han entrado en pánico, sino que han mantenido ese corazón quieto, ese corazón en expectativa, confiando en el Señor, teniendo esa fe que los ha afirmado en esta época. Sí, cómo no, los tiempos y la temporada es muy difícil. Estamos pasando una temporada como nunca se había vivido a nivel mundial, una temporada donde está afectando a todos los niveles, al económico, al familiar, al trabajo, a los empleos, a las familias. Está afectando absolutamente todo, la salud, todo está afectando. Sin embargo, el Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Y de la misma manera en que esa noche, cuando visitó el ángel de la muerte al pueblo de Egipto, hizo una diferencia y marcó paz y quietud en el pueblo de Israel, hizo una diferencia, marcó una diferencia entre los hijos y los que no son los hijos. Yo quiero decirte este día, este precioso momento, que si tú has clamado con fe al Señor, que si tú has doblado tus rodillas,
que si tú has perseverado en medio de este tiempo de angustia, no tienes por qué preocuparte, porque el Señor te va a preservar, y no solo te va a preservar a ti, sino que también va a preservar a los tuyos, va a preservar a tu esposa, a tu esposo, va a preservar a tu familia, va a preservar a tus hijos, incluso va a preservar tus animales, va a preservar tu economía, va a preservar todo lo que tú tienes en medio de tu posesión. Y el Señor va a preservar todo lo que es tuyo, porque Él marca una diferencia y Él es misericordioso. Y vamos a conocer a un Dios poderoso, a un Dios de misericordia, que va a marcar una diferencia grandísima, poderosa, abismal, en medio de aquellos que han clamado y que han creído y que se han mantenido firmes. Por eso es que yo te invito que en estos tiempos no bajes la guardia, que en estos momentos difíciles no bajes la guardia, sigue manteniendo tu fe, sigue creyendo en Jesucristo, sigue creyendo en el nombre de Jesucristo, sigue orando, sigue clamando, sigue doblando tus rodillas. No caigas en desesperación, no caigas en angustia, no caigas en temor ni en medio. No digas: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra economía, con nuestra familia, con nuestros trabajos? No declares eso, sino que declara que el nombre de Jesucristo es poderoso. Sigue clamando, sigue decretando desde el lugar donde el Señor te colocó. Sigue decretando que su misericordia es grande, porque seguramente Él te va a preservar como nos ha preservado a nosotros, y lo seguirá haciendo. Tu hogar no será conmovido, tu trabajo no será conmovido, tu economía no será trastocada, sino que Él va a preservar todas las áreas de tu familia, porque ciertamente el Señor marca una diferencia con aquellos que han sido fieles, con aquellos que han guardado el pacto, con aquellos que han guardado la fe, con aquellos que se han esforzado y que han sido valientes, y que a pesar del desierto y de las adversidades, del dolor, de la mortandad y de la aflicción, han visto con ojos de fe, con ojos de amor, con ojos de milagros lo que el Señor está haciendo en esta época. Dios te va a preservar y va a preservar tu familia. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Así es que te pido que sigas clamando, que sigas intercediendo, porque no es momento de parar, no es momento de volver atrás, no es momento de ver hacia atrás, no es momento de ver qué hacemos. El quehacer que nos corresponde a nosotros como hijos es seguir clamando en ese lugar de autoridad donde el Señor nos ha puesto. Así es que yo te pido en el nombre de Jesús que tomes de la mano a tu familia y que juntamente clamemos al Padre de misericordia. Clama conmigo esta mañana: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú vienes a hacer y a marcar una diferencia entre los hijos y los que son llamados, Señor, entre los que han creído y los que se han quedado varados. Tú vienes a marcar una diferencia, Señor. Vienes a establecer el nombre de Jesucristo. Tú vas a establecer el nombre de Jesucristo en medio de aquellos que han perseverado, en medio de aquellos que han clamado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano de misericordia, porque tu palabra dice que tu mano no se ha acortado, tu mano no se ha acortado, tu mano no se ha acortado sobre los tuyos, Padre Santo, sobre los que han creído en ti, sobre los que han clamado en ti, Señor. Tú vienes y traes una visitación y vas a conservar, vas a preservar la vida, la economía, la salud de aquellos que han creído en ti. No importa los momentos de adversidad que hayas pasado, no importa los momentos de aflicción que estés viviendo en este momento, no importa los momentos de dolor que tú estés viviendo en este momento, no importa el temor que se mueva en medio del día o de la oscuridad que caiga al atardecer, no importa el nombre de las pestes que se estén moviendo, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, el Señor va
va a preservar a tu familia, el Señor va a preservar a tu economía. No importa los desempleos que escuches a nivel mundial, no importa los niveles de descenso que tenga la economía, no importa que la economía venga haciéndose añicos en este momento, porque seguramente y verdaderamente Él va a preservar nuestra vida, Él va a preservar nuestra salud, Él va a preservar a los nuestros y Él va a preservar a nuestra economía. Nuestra economía no será trastocada, nuestra economía no será desequilibrada. Él nos va a sostener, porque así lo ha declarado su palabra, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, pero también dice que Él nos va a preservar y que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre Santo, yo te pido que extiendas tu mano de misericordia. Yo te pido que extiendas tu mano de amor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nos habla en esta hermosa mañana. El Señor nos habla en este precioso momento de intercesión, y Él viene a darte esta palabra y dice: yo voy a preservarte en medio del desierto. Yo voy a abrir fuentes de agua de vida, yo voy a abrir estanques de agua de vida, voy a traer vida, voy a traer salud, voy a restablecer la economía, voy a restablecer la paz. Pero tienes que mantenerte firmes, tienes que mantenerte en el lugar estratégico donde yo te coloqué, donde yo te dije que proclamaras y declararas mi nombre, mi grandeza, mis milagros y mis maravillas. Porque ciertamente yo he venido, dice el Señor, porque ciertamente yo vengo a establecer mi gloria en medio de los que perseveraron, en medio de los que siguieron adelante, en medio de los que no se han amedrentado, en medio de los que no han sentido temor. Yo vengo a establecer mi gloria en medio de aquellos que a pesar del dolor y de la adversidad se han mantenido firmes, porque viene el momento, dice el Señor, viene el momento, dice el Señor, donde yo voy a desatar mi gloria, donde yo voy a desatar mi poder, donde yo voy a desatar mi misericordia, y verás, dice el Señor, cómo hago la diferencia, cómo hago la diferencia entre aquellos que perseveraron, entre aquellos que no volvieron atrás, entre aquellos que siguieron firmes. Verás, dice el Señor, mi mano moverse, mi mano con poder será movida, dice el Señor. Mi mano se moverá con gloria y con poder, con milagros y con prodigios, porque verás la diferencia, dice el Señor, en aquellos que perseveraron, en aquellos que no volvieron atrás, en aquellos que no confiaron en el hombre, en aquellos que no confiaron en el trabajo, ni confiaron en las cosas externas, sino que guardaron mi palabra y la guardaron en el seno de su corazón. Yo haré esa diferencia, dice el Señor, y mi nombre será establecido, mi nombre resplandecerá en medio de ellos, y verán mi gloria, verán mi gloria, verán mi gloria, verán mi gloria, porque verdaderamente yo soy Jehová, dice el Señor, y yo traigo ese poder, esa autoridad y ese establecimiento. Oh, aleluya, oh, aleluya. Pueblo de Dios, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, porque veremos al Dios de gloria, porque se acercan los días de gloria, porque veremos resplandecer el nombre de Jesucristo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. En donde quiera que nosotros nos movamos, veremos el restablecimiento de todo lo que se desequilibró. El Señor lo va a equilibrar y lo va a respaldar y lo va a volver a establecer, solo que lo hará a una forma diferente, donde va a preservar todo lo que es de sus hijos. Oh, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, porque Él está estableciendo su gloria. Y vienen esos días de gloria, vienen esos días de bendición, vienen esos días donde veremos al Señor moverse de una manera poderosa, de una manera milagrosa. Viene el tiempo de gloria, viene el tiempo de milagros, viene el tiempo de
prodigios y de maravillas, no te desesperes, no entres en pánico, no entres en temor, porque ciertamente se acerca cada vez más los días en que veremos a Jehová resplandecer como nunca lo habíamos visto. Veremos el poder del nombre de Jehová ser establecido en la tierra. Veremos el nombre de Jehová de los ejércitos ser establecido en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro gobierno, porque el Señor se mueve con poder y con gloria. Él tiene todo bajo control. A Él no se le ha salido nada de control. A Él no se le ha salido nada de control. El control se le habrá salido de las manos a los presidentes, a los gobernadores, pero al Señor no se le ha salido nada de control. Él está estableciendo, está reordenando, Él está estableciendo su gloria. Y ciertamente vienen los días de gloria. Ciertamente veremos su mano poderosa moverse. Ciertamente viene su mano moverse, miraremos su mano de gloria moverse, porque no es por la boca de Jehová, no es por la palabra de Jehová que veremos la lluvia temprana y que veremos la lluvia tardía. Y como dijo Elías, como se lo dijo a Acab, no será por la mano de Jehová que llueva en medio de esta sequía. Así es, ningún profeta, ningún apóstol, nada en este momento esperamos la voluntad y la palabra del Señor que va a desatar la lluvia temprana y que va a desatar la lluvia tardía, pero Él va a desatar su gloria, Él va a desatar su misericordia. Y ciertamente vienen esos días, que no decaiga tu voluntad, que no decaiga tu fe, que no decaiga tu actitud, porque estamos a muy pocos días, a muy pocas semanas de ver el nombre de Jesucristo ser establecido en la tierra con poder. Y veremos esa diferencia y el mundo verá esa diferencia. Porque Él marca una diferencia en aquellos que perseveraron y que guardaron la fe, de aquellos que temieron y volvieron atrás. Él marca una diferencia de los crédulos a los incrédulos. Él marca una diferencia y el mundo mirará esa diferencia, porque Él lo estableció en medio del pueblo de Israel y en medio del pueblo de los egipcios. Marcó una diferencia. En Egipto había dolor, en Egipto había aflicción, en Egipto había pobreza, pero en Israel nunca hubo mortandad esa noche, nunca hubo lamento, nunca hubo quejido, nunca hubo congoja, nunca hubo dolor, nunca hubo lágrimas, nunca hubo llanto, sino que se conservó la paz, se preservó la vida de los primogénitos. Y no solamente eso, la economía del pueblo de Israel nunca fue tocada, sino todo lo contrario. Salieron del pueblo de Egipto llenos de alhajas, llenos de oro, de plata. Su economía nunca fue tocada, todo lo contrario, su economía fue preservada y fue distribuida la riqueza de esa nación y pasó a mano de Israel. Por eso yo te digo en esta mañana, el Señor va a preservarnos y va a preservarnos con gloria y va a preservar todas las áreas de nuestra vida. El nivel económico no será trastocado, tu familia no será trastocada, tu casa no será trastocada, tu negocio no quebrará, tu negocio no quebrará, tu negocio no cerrará en el nombre de Jesús, porque Él va a preservarte. Él nos va a preservar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Señor, te damos la gloria y la honra. Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú eres un Dios bueno, que hablas antes, durante y después del tiempo. Señor, pero que tú marcas una diferencia entre tus hijos. Tú marcas una diferencia entre los tuyos. Tú marcas una diferencia en aquellos a quienes has preservado en tu pecho de amor. Tú marcas una diferencia en aquellos que han guardado la fe, que a pesar de las adversidades se han mantenido firmes
y que no han creído ninguna otra cosa más que tu palabra. Tú verás, Señor, tú harás resplandecer su gloria sobre nosotros. Tú harás resplandecer tu gloria sobre nosotros, Señor. Y yo declaro, Señor, que nuevas son tus misericordias, Padre bendito. Que cada día son nuevas tus misericordias y que veremos esa mano poderosa del Señor moverse en medio de nosotros. Y harás una diferencia, marcarás una diferencia, porque tú eres Jehová de los ejércitos, porque tú eres el Rey de gloria, porque tú eres el Dios poderoso. No temas, hermano y hermana, no temas, amigo y amiga que nos estás escuchando. No te amedrentes, por más que escuches en las noticias, por más que escuches el lamento de los vecinos, solamente lo oirás, solamente lo verás, pero no lo vivirás en carne propia, porque el Señor va a preservarte. Solo escucharás las malas noticias, solo vivirás, solo mirarás de lejos la experiencia de otros, pero tu familia, si crees esta palabra, seguramente va a ser preservada juntamente con la vida, juntamente con la salud y juntamente con la economía. Yo te quiero decir esta mañana que tu familia no va a ser trastocada, que tu familia no va a ser consternada, que tu salud no va a ser trastocada, tu economía será preservada, tu economía va a ser preservada. Si tú tan solo crees esta palabra y la albergas en tu corazón, seguramente el Señor te va a resplandecer y va a establecer en medio de tu familia su propósito eterno. Gloria al Señor, porque estamos cerca, hermanos, de ver su gloria y vamos a ver al Señor moverse con mayor dimensión, con mayor poder, con mayor autoridad. Vamos a ver cómo el Señor abre los cielos y veremos al Señor moverse en otras dimensiones donde no lo habíamos visto. Aleluya, gloria al Señor, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. No te desesperes. No entres en dolor ni en congoja, no entres en tristeza, no entres en desesperación, porque el Señor conservó paz en medio del dolor de Egipto, en medio de aquel llanto por la muerte del primogénito. Todas las familias de Egipto fueron trastocadas con la muerte. Todas las familias de Egipto fueron trastocadas con la muerte. Hubo un clamor que nunca jamás había sido escuchado y que la palabra del Señor dice que nunca jamás se volverá a escuchar ese clamor. ¿Cómo sería ese clamor? ¿Cómo sería ese dolor esa noche? ¿Cómo sería el llanto? ¿Cómo sería el dolor, la aflicción y la angustia que estaba viviendo el pueblo de Egipto? Sin embargo, Él marcó una diferencia. Mientras Egipto estaba dolido, estaba triste, estaba lloroso, estaba con terror de la muerte, estaba viviendo la mortandad en carne propia. En Israel había paz, en Israel había quietud y ni siquiera el ladrido de un perro se escuchó, porque tal era la paz de Dios en ese momento. Tal era su paz, tal era su quietud, tal era la confianza que había en el pueblo de Israel, que ni siquiera un perro ladró esa noche, sino que lo que prevaleció fue la paz de Dios. Y yo te quiero decir que la paz de Dios será la que va a prevalecer en tu hogar en estos días. Tú vas a ver familias atormentadas, gobiernos atormentados, países atormentados, economías trastocadas. Pero si tú conservas la fe en tu Dios, seguramente tú vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un espíritu de paz que viene a tu corazón. Si estabas desesperado, aleja de ti la desesperación. Si no sabías qué hacer, no sigas pensando en qué hacer, porque el Señor lo hará por ti. El Señor te va a dirigir y te va a guiar. Solo cree esta palabra, porque seguramente estos días donde veremos mayor aflicción,
en nosotros, en nuestra familia, seguirá estableciendo la paz del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente preguntará, pero qué locura, ¿por qué con ustedes hay gozo, hay felicidad? ¿Por qué con ustedes no hay lamento? ¿Por qué con ustedes no hay quejas, sino que hay paz? La gente se dará cuenta de lo que tú vas a vivir, porque el Señor marca esa diferencia. Y a los que creen al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor está contigo, el Señor está con tu pueblo, el Señor está con tu gobierno, en tu país, el Señor está con tu congregación. Pastor y pastora, que tú me escuchas, el Señor está en medio de ti. El Señor va a preservar a tu congregación, el Señor va a preservar a tu iglesia y el Señor va a preservar a tu familia. Verdaderamente que así lo va a hacer, porque Él es el momento del establecimiento del nombre de Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Qué bendición poderlos tener en este momento de intercesión. Y qué bendición que tú puedas entender los tiempos, los sazones, los moveres, lo que se está dimensionando en estos tiempos. El Señor nos está dimensionando. El Señor nos está permitiendo entrar en una etapa de transición y entraremos seguramente a una etapa de bendición como nunca la había vivido el pueblo de Dios. El Señor te va a preservar. No temas, no te inquietes, no entres en desesperación, porque la paz de Dios tocará tu hogar y no verás mortandad, no verás quiebra en tus finanzas, no verás enfermedad en tu familia ni en tus hijos, porque el Señor preserva al pueblo fiel y verdadero de Dios. Gracias por escucharnos. Gracias por mantener sintonía. Sigue clamándole al Señor, que Él está estableciendo sus propósitos y Él está estableciendo su imperio, su dominio a través de nosotros, a través de los que no somos conmovidos en la adversidad, a través de aquellos que hacemos a un lado el dolor, que hacemos a un lado el sufrimiento, porque estamos enfocados en la asignación y en el objetivo eterno que Dios estableció para nosotros. Así es que el Señor bendiga tu congregación, que el Señor bendiga tu familia, que el Señor bendiga a los tuyos. Y muchas gracias una vez más por escucharnos en este día. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.